cifras, estadísticas, números que demuestran que el feminismo está mal. El feminismo moderno, que en realidad es misandria y matriarcado. Como ustedes saben, por mi propio libro y por este canal en sí mismo, me obliga a realizar muchísimas investigaciones, revisar datos, lo que presenta el Foro Económico Mundial, ONU Mujeres y demás. Hay muchas cifras que de repente cuando las comparamos con otras no tienen sentido. Y en este capítulo me gustaría que viéramos varias de estas cifras, datos oficiales, solo son datos oficiales, que te demuestran que vivimos en un matriarcado y que el feminismo está mal. Punto. A ver, hay tres grandes conceptos que ladran las feministas radicales el 8M y la base por la cual hay tanta injusticia hoy en día en contra de los hombres. Uno es violencia, ¿no? Un mundo libre de violencia, que eso es imposible. Pero bueno, el tema de dinero, obviamente a las feministas lo único que les interesa es dinero, dinero, dinero. Todas las mujeres son muy feministas hasta que llega la cuenta. Y el tercer punto es la parte legal. Eso lo hemos escuchado hasta el cansancio. Y eso es lo que pelea todo el feminismo. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. Empecemos por el tema de violencia. ¿Cuál es la razón por la cual hay tantas leyes injustas, tantos presupuestos a temas de género, institutos o ministerios de la mujer? ¿Por qué pueden caer tanto dinero al feminismo? Una de las razones principales es el feminicidio. Que el feminicidio, para empezar, no existe. Es una imaginación. Feminicidio es cuando una mujer desafortunadamente pierde la vida en manos de un hombre que tuvo una relación íntima emocional con él por el hecho de que es una mujer. Solamente por el hecho de que es una mujer. Es decir, no incluye celos, no incluye temas económicos, crimen organizado, problemas mentales. Es simplemente porque es una mujer. O sea, es un hombre que odia tanto a las mujeres, pero que por alguna extraña razón tuvo una relación íntima con ella. Como por qué alguien que odiaría tanto a las mujeres tendría una relación íntima con las mismas. Pero bueno, ese es el número que todos los años todos los gobiernos sacan. Y de ahí se agarran todos los presupuestos, ¿no? Femicidio esto, femicidio aquello, femicidio, tentativa de femicidio. Ahora bien, ¿sabían ustedes que las mujeres son como el 10% o 8% de la violencia total? ¿Que los hombres no merecemos también tener una vida libre de violencia? No, pues que los hombres se mueran, nos da igual. El problema son las mujeres. Y más importante, ¿por qué no hay las mismas estadísticas de hombres? Es decir, hombres que fueron maltratados, cualquier tipo de maltrato, o sea, físico, emocional, intelectual, incluso quitarles la vida por parte de mujeres. ¿Por qué no hay esos mismos datos? ¿Por qué no hay los datos de androcidio o violencia hacia el hombre? ¿Por qué siempre están ocultos en todas las estadísticas? Ya empezamos con un dato importante. 90% hombres a 92%, 8 a 10 mujeres. Si tú fueras el director de una empresa, ¿no? Y dices, tenemos un problema que afecta el 90% de tus operaciones y tenemos otro problema que afecta el 8% de tus operaciones. ¿Cuál de los dos resolverías primero? ¿El del 90-92 o el del 8 o 10%? Me parece que es obvio. Debemos resolver primero la violencia hacia el hombre. Pero ok, no vamos a hacer caso. ¿Saben cuál es el porcentaje en el 2023 de feminicidios? En todo LATAM estamos hablando de un poquito más de 8,000 feminicidios. En México, para que se den una idea, es un poquito más de 800 personas. Eso representa punto o coma, es decir, 0 punto o 0,0001% de las mujeres. En serio, todos estos presupuestos a las mujeres por un tema residual estadísticamente hablando, es decir, es una cifra tan chiquita que ni siquiera se debería analizar. Pero ojo, ahí no va mi tema. Más allá de lo ridículo del número y de que no existe el feminicidio, ¿saben ustedes cuál es el presupuesto de los gobiernos hoy en día para resolver estos temas, para temas de género, temas de la mujer, ministerios de la mujer?
Y eso es sin considerar programas de diversidad, equidad e inclusión que solo ayudan a mujeres y temas educativos, que en la educación ya hoy hay misandria completa. Están diciendo al hombre que ellos se tienen que desconstruir o que tienen masculinidad tóxica. Se invierte entre un 3 a un 5% del presupuesto de los países. Es un montón de dinero. Y yo entiendo, mucha gente dice 5%, pues no es tanto. Para que se den una idea, el G20, los 20 principales países del mundo, invierten entre un 10 y un 11% en educación total. ¿Me estás diciendo que la mitad de los presupuestos de educación se asignan a ayudar a beneficiar solamente a las mujeres? ¿No les parece a ustedes una locura? Y hagamos otra referencia. Ya dijimos, un poquito más de 8,000 en todo LATAM y un poquito arriba de 800 solo en México. ¿Saben ustedes, de feminicidio estoy hablando, saben ustedes cuánto representa el tema de muertes laborales? En LATAM, en el 2023, el mismo año que estoy haciendo el estudio, arriba de 100,000 personas. Y en México, arriba de 5,000 personas. Y solo estoy hablando de muertes o casos en donde nunca más vaya a poder trabajar ese individuo. Es decir, le quitaron su manera de vida. Quedó tonto, quedó paralítico, quedó, etc. ¿Saben ustedes en esta región cuál es el porcentaje que se dedica a evitar que haya ese tipo de accidentes laborales? 0,6%. Es decir, una décima parte de lo que se invierte en mujeres, teniendo 10 veces más muertes por esa razón. ¿Les parece lógico la división de presupuestos? Pero ¿quieren saber la razón de fondo del por qué? Porque el 93% de los casos, el que sufre es el hombre. El hombre es el que se muere. Entonces, como el hombre no importa si se muere o no, a todo el mundo le da exactamente igual. Pero eso sí, muere un 0,001% de las mujeres. Uy, un drama. ¿Se imaginan si las cifras fueran al revés? Es decir, que el 93% de los accidentes laborales los sufrieran las mujeres. Sería un drama. Sería un drama. Vamos a pensar que hubiera un feminismo de verdad y obligamos a que las mujeres tengan diversidad, equidad e inclusión en la industria petrolera. Es decir, los peores trabajos y los más rudos, la mitad forzoso lo tienen que hacer las mujeres. Simplemente no habría petróleo. Los países simplemente no sacarían petróleo. Otro punto importantísimo es que todos los estudios serios, por decir el de la CDC en Estados Unidos, el macroestudio psicológico Filbert, otro estudio que se llama Intimate Partner Violence, ha demostrado 3 cosas importantes. 1, la mitad de la violencia la reciben las mujeres y la otra mitad la reciben los hombres, en cifras casi idénticas. Depende del estudio, uno es un poquito más las mujeres, otro un poquito más los hombres. ¿Entendiendo? Claro, los hombres son más violentos físicamente, pero todas las demás violencias lo hacen en la misma proporción las mujeres. Es más, en el mundo LGBTQ, las que reciben más violencia, más que los heterosexuales, son la comunidad lesbiana. Ellas son las que más violencia física y demás que reciben. Otro punto que demuestran es que son más violentas incluso que los hombres, en diferentes cosas, física, emocional, psicológica y económica. Pero ellas son mucho más propensas a la violencia. Y tercero, demuestran que en su gran mayoría, cuando hay pleitos, lo empieza una mujer. Porque claro, son muy machas para cachetearte, empujarte, insultarte, ¿no? Saben qué botones tocar, pero después si el hombre contesta, aunque sea verbalmente, el hombre es el violentador. Todo estudio serio que no sea feminista te va a demostrar que es bidireccional la violencia, que no existe una violencia de género. Y el último punto de violencia es a los niños. Ya comparé contra muertes accidentales laborales, pero se han puesto a pensar en los niños, que en teoría debería ser más importante los niños que las mujeres, ¿no? Debería ser la prioridad número 1 que tenemos como sociedad. ¿Sabías tú que no hay ningún estudio? Es imposible encontrar, pues muy confuso, muy genérico, engloban muchas cosas. No hay un estudio detallado que hable de violencia, o sea, los reportes oficiales de los países que demuestren la violencia que generan específicamente las mujeres a los niños, o peor, la muerte de los niños. Eso sí, los estudios, la gran mayoría de los estudios dice que entre un 70 a un 80% de la violencia
que se genera hacia los infantes es por parte de las mujeres. Vamos a decir 75% para que sea muy sencillo, 3/4 partes. Que aparte tiene lógica si el 90% de las custodias las tienen las mujeres, ¿ok? No estoy diciendo todas las mujeres son violentas, pero 3/4 partes de los casos de violencia lo generan las mujeres hacia los niños. Hagamos una extrapolación, que no es lo correcto en estadística, pero vamos a ver. Solamente en México, que se acuerdan que había 800 casos de feminicidios, en México murieron en 2023 2,100 niños por temas de violencia, es decir, asesinato. Si extrapolamos ese 75%, estamos hablando que es un poquito más de 1,500 niños. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Esas 800 mujeres que murieron en manos de hombres? ¿O esos 1,500 niños que murieron en manos de madres? ¿Cuál de los dos nos deberíamos enfocar? Y agresiones infantiles, es decir, no acabaron muertos, fueron en México en 2023 arriba de 32,000 casos. Que sí, es muy general, es muy genérico, porque hablan desde le habló feo o le dio una nalgada hasta textualmente lo golpean, ¿no? O lo esclavizan, o lo venden, o demás. O sea, va desde algo muy tonto, muy inocente, hasta cosas bien graves, bien preocupantes. Nos encanta confundir la información. Estaríamos hablando que son arriba de 24,000 casos originados por mujeres. ¿No es más importante esos 24,000 casos que la violencia que pudieran recibir las mujeres? Pero no, esa no importa. Es más importante los derechos de las mujeres que la de los niños. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora bien, en el tema económico, el punto más matriarcal que hay hoy en día y de la agenda woke progre es el tema de diversidad, equidad e inclusión, en donde les tenemos que regalar el trabajo a la gente, simplemente porque son mujeres, no por sus capacidades. Hoy en día se considera que hay arriba de 5,000 empresas grandes, que tienen programas DEI, que según Deloitte, toda empresa que tenga un programa DEI reduce en un 30% la posibilidad de un hombre de ser contratado a comparación de las mujeres o de ser ascendido. Según el Foro Económico Mundial, para este año se han creado arriba de 78 millones de empleos ejecutivos, es decir, no tienen nada físico manual, son rangos medios a altos, 78 millones en todo el planeta. Asimismo, presumen que el 42% de estas posiciones es por un programa DEI y que las mujeres hoy en día ya tienen el 42% de estas posiciones. Solo para que se den una idea de cifras, 42% de los 78 millones de empleos ejecutivos creados en el mundo, estamos hablando de arriba de 33 millones. Y nuevamente, si somos muy justos, muy igualitarios, vamos a decir, la mitad de ellas es porque las mujeres se lo merezcan. No, simplemente porque son muy buenas en lo que hacen. Y la otra mitad es por DEI, pues porque simplemente son una mujer y había que contratar forzosamente una mujer. Estamos hablando que son 17 millones de empleos regalados a mujeres. Entiendo, de repente las cifras nos confunden. 17 millones de personas, para que se den una idea, solo una cuarta parte de los países en el mundo tienen más de 17 millones de personas. Es decir, de los 200 países que hay registrados en la ONU, solo hay 49 países, estados completos, que tienen más de 17 millones de personas. Entonces, ¿me estás diciendo que hemos regalado países completos trabajo a las mujeres, pero viven en un patriarcado y son explotadas? Otro dato muy interesante es que tanto en la TAM como el resto del mundo occidental, ¿sabían ustedes que la mitad de las mujeres no trabajan? Que ojo, nunca te dicen las mujeres no trabajan en donde alguien más las está manteniendo, que ese alguien más lo usual es un hombre. No. Dicen, la mitad de las mujeres realizan labores no pagadas, no remuneradas. Es decir, en lugar de vendértela como qué cómodo, ¿no? La mitad de las mujeres pueden ser mantenidas por alguien más. No. Te la venden como pobrecitas. Realizan un trabajo que no les pagan, es decir, el hogar, cuando en realidad es un beneficio. O sea, no es una explotación, en realidad es un beneficio gracias al hombre. La mitad de las mujeres no trabajan. Los hombres podríamos darnos ese lujo de, pues ahora todos somos feministas y las mujeres son incluso mejores que los hombres. Bueno, pues que la mitad de las mujeres nos mantengan a la mitad de los hombres y los hombres nos quedamos en casa. Hoy en día, ¿sabían ustedes que hay
ferias de trabajo, incluso pagadas por el gobierno, que el gobierno debería buscar igualdad, que solo son para mujeres? ¿No te parece un poco injusto y matriarcal eso? Porque te imaginas si hubiera una feria de trabajo solo para hombres. No, hombre, sería el caos. Hoy en día, en ciudades grandes, especialmente en países de primer mundo, en metrópolis, todas las mujeres de abajo de 35 años ganan más que los hombres, pero nadie dice nada. Deberíamos despedir o bajarles el sueldo a las mujeres en general para estabilizarnos y que ganemos exactamente lo mismo. No, ahí no me gusta. Me quiero enfocar en lugares en donde no son metrópolis o en mujeres arriba de 35 años. Además, te invito a que tú busques en internet algún estudio que diga cuántas mujeres han sido beneficiadas por DEI más que por sus logros laborales. No lo hay, no existe. Eso sí, hay estudios para todo lo que les afecta a las mujeres. Pero cuando las mujeres salen beneficiadas, ahí sí no hay ningún estudio. Las pocas personas que han tratado de hacer el estudio, les han bloqueado, les han quitado los recursos, la universidad los corre. Eso no lo puedes hacer. No podemos demostrar cómo se ha beneficiado o alguna minoría de color o preferencia sexual o religión o mujeres. Eso no lo puedes hacer. También según el Foro Económico Mundial y la Organización Mundial de Igualdad de Género, ya hay varias industrias en donde son más mujeres y más mujeres en áreas de poder que hombres. Pero ahí sí no buscan DEI. O ¿sabías tú? Más bien, lo busqué. ¿Sabías tú que no hay un solo programa DEI que ayude a hombres? Es decir, estas dos organizaciones dicen áreas de mercadotecnia o marketing, depende de dónde vivas, comunicación, educación, moda y entretenimiento, ya son primordialmente las mejores posiciones, las que más ganan, son mujeres. E incluso McKinsey, una gran consultora en el mundo, dice que ya hay más mujeres en poder en consultoría. En todas estas industrias no hay programas de hacia hombres. Por el contrario, ¿sabías tú que por decir en el gobierno de Londres, no hablo del Reino Unido, específicamente de Londres, ya está prohibido contratar hombres heterosexuales blancos? Está prohibido. Y cristianos. Si tú eres un hombre blanco cristiano, heterosexual, que adivinen qué, es la gran mayoría de la población en Reino Unido, ya no los puedes contratar en el gobierno. Forzosamente tiene que ser o mujer, o de alguna otra religión, o de la comunidad LGBTQ. Eso sí, los hombres reciben DEI, pero como un medio de comunicación, educación y propaganda. Hay muchos lugares, empresas, estados, en la gran mayoría de los estados, gobierno, ya le están obligando a su personal a tomar programas DEI, a los hombres en particular, en donde les hablan de masculinidad frágil, masculinidad tóxica, porque las mujeres son las únicas que sufren, etc. Entonces, no recibimos DEI a nivel empleo, de que me des un empleo, ¿no? Por si en moda, obliguemos que la mitad sean hombres heterosexuales. No, eso no. O en marketing o en comunicación. Pero eso sí, nos tienen que meter propaganda, igual que en las primarias. A los niños hoy en día ya se los están dando. ¿Se imaginan si hoy 78 millones de empleos ejecutivos, no manuales, ya casi el 45% se lo dieron a mujeres y la mitad fue por DEI? ¿Les parece a ustedes eso realmente justo, igualitario, feminista? Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos y también ya está en inglés. Por último, en el tema legal, si tú googleas ahorita cuáles son aquellas leyes que benefician solo a las mujeres sobre los hombres, usualmente tanto las inteligencias artificiales como los buscadores te van a decir, no existen. Las mujeres están en desigualdad total, ¿correcto? Si investigas un poquito más, te van a decir que no hay más allá de 20 leyes que benefician a las mujeres sobre los hombres, que por temas muy específicos de las diferencias de género, que quizás podrían ser válidas. Y 20, si son muy específicas, como dicen esos estudios, pues no te asustarías. ¿Qué es lo que pasa? Que gente independiente, investigadores, cuando empiezan a rascarle un poquito más, encontramos otras cifras. En enero del año pasado, en España, hubo 2 revistas que sacaron estudios en donde hablaban que había arriba de 500 leyes que beneficiaban a la mujer o afectaban directamente al hombre en España. En México salió un estudio en el 2020
que hablaba que había más de 200 leyes que afectaban al hombre y beneficiaban a la mujer. Eso fue en el 2020. Hoy, con la jefa de gobierno misándrica que tenemos, seguramente se duplicó esa cifra. Según un artículo que salió en el Parlamento Europeo, solo en el Parlamento Europeo, hay arriba de 200 leyes que benefician a la mujer. En Estados Unidos, otro ejemplo, la Comisión por la Igualdad de las Mujeres del Congreso americano hablaba de que había arriba de 300 leyes. Evidentemente te lo venden al revés, ¿no? Como gracias a nuestro esfuerzo para mejorar y eliminar el patriarcado, ya por fin tenemos 300 leyes que benefician a las mujeres para buscar una igualdad sustentativa o equidad. Pero eso es injusto, eso va en contra del feminismo. El feminismo buscaba igualdad, entendiendo que somos diferentes. Y la más importante de todas es la legal. No le puedes decir a un grupo social, tú tienes cierta ley, y a otro grupo social tú tienes otra. Según la Organización Internacional del Trabajo, solo en la parte laboral hay más de 100, en promedio, 100 leyes que se han replicado en todo el mundo occidental que benefician a la mujer solo en lo laboral. Y todas estas leyes no están incluyendo la educación misándrica, los apoyos de diversidad, equidad e inclusión y lo más importante, la interpretación de las leyes. Porque sí, en efecto, hay algunas leyes que son parejas, vamos a decir, que si las lees textualmente, podría entenderse que se trata igual al hombre que a la mujer. Pero, ¿y la interpretación de las mismas? ¿Sabías tú que hoy en el mundo occidental, arriba del 90% de las custodias las tienen las mujeres? Y esa igualdad, o como por qué, e incluso antes de llegar a la resolución del juicio, que los juicios no se resuelven en una semana, siempre la custodia la tiene la mujer, por default. Aunque se haya consumido drogas y haya agarrado a golpes a los niños, le dejan primero los hijos a la madre o se los queda el Estado antes de dárselo al padre. Entonces, la interpretación de las leyes es justa. O en lo laboral, la interpretación de las leyes cuando hay algún conflicto hombre-mujer, la interpretación es justa e igualitaria. Por supuesto que no. Ese es un ejemplo clarísimo de que vivimos en un matriarcado. Y como extra, que yo entiendo, no es uno de los pilares del feminismo, pero he escuchado, y justamente en el 8M, escuché muchos temas de salud, ¿no? Todo el mundo sabemos que hay el mes del reconocimiento de cáncer de mama. ¿Sabías tú que según la Organización Mundial de la Salud se invierte 10 veces más en investigación y desarrollo de cánceres que afectan específicamente a mujeres que lo que se invierte en cánceres de hombre? Los datos de esa misma organización y del G20 demuestran que en la práctica, ya en lo real, se invierte 70% de los presupuestos de salud en mujeres y solo el 30% en hombres. Que porque socialmente el hombre no va al doctor a menos que ya sea muy grave. Está bien, pero hoy se está invirtiendo más en mujeres. Las mujeres tienen más enfermedades, está bien. Y tienen que ser, está bien, si hay que invertir más en un grupo social por sus características genéticas, está bien, no estoy en contra de ello. No estoy diciendo quítenle derechos a las mujeres. Pero todas esas mujeres que hablan de que es que se gasta más en hombres que en mujeres. El único rubro en el que se gasta más en hombres es en temas cardíacos, ya que tanto el research o la investigación, desarrollo, como la practicidad, es decir, el presupuesto que se invierte en temas cardíacos, es un 60% en hombres. Pero ¿sabes cuál es la mortandad? Más del 60%. Entonces, en el único ventaja que tienen los hombres es por una explicación lógica y válida. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.